¿Listo? Buenas tardes a todos. Estamos reunidos hoy para realizar el proceso de defensa y sustentación del trabajo de maestría del estudiante Fabio Andrés Ortiz Ochoa, dirigido por el doctor Javier Rueda Ordóñez. Para el proceso de defensa contamos con la colaboración de los evaluadores, la doctora Viviana Sánchez Torres de la Escuela de Ingeniería Química y el doctor Julián Taramillo, profesor de la Escuela de Ingeniería Mecánica, los cuales nos acompañan en estos momentos para la defensa. El proceso consiste en primer lugar de la presentación por parte del estudiante en un tiempo no mayor a 20 minutos. Posteriormente, el jurado deliberará en privado para dar la calificación o valoración de la tesis, la cual podrá ser aprobado, no aprobado o aplazado. Y bien, teniendo esto entonces presente, Fabio, tiene usted la palabra y muchas gracias. Gracias, profe Manuel. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Primero que todo quiero tomarme un minutico, agradecerle a Dios a la vida por esto, a mi hermana por estar acá, a mis amigos. Profe, muchas gracias, para mí fue un placer compartir con usted. Y nada, bienvenidos todos. Mi proyecto entonces, evaluación termoeconómica del aprovechamiento de los residuos sólidos en la Universidad Industrial de Santander. Quien les habla, Fabio Ortiz, mi director, el profesor Jessy Rueda. ¿Cuál es el problema? Actualmente evidenciamos varios problemas de contaminación a nivel mundial. Entre estos dos importantes es la contaminación atmosférica y el calentamiento global causado por la quema de combustibles fósiles para la generación de energía, la cual nosotros aprovechamos. El segundo, muy importante, es la acumulación de basuras y el crecimiento exponencial de estas, debido pues al crecimiento de las ciudades, al crecimiento poblacional de las ciudades. Personas igual basura, muchas personas igual mucha basura. El problema de ello es que no estamos haciendo una disposición final correcta de ellas. La falta de cultura no está separando estas basuras, no estamos seleccionando bien, por lo tanto, aprovecharlas en última instancia o en una instancia final ha sido bastante difícil. Al final del camino, lo único que se está haciendo es recoger las basuras, botarlo a un depósito y esperar que algún día desaparezca, cosa que obviamente no va a pasar. Esto está causando contaminación por descomposición en tema de lixiviados, contaminación del subsuelo, lecho rocoso, contaminación de los canales de agua subterránea, y por descomposición en gases, contaminación atmosférica y contaminación visual y daño en el paisaje. Esto se va a ver a muy largo plazo, digamos que todavía nosotros no tenemos o no lo estamos evidenciando de manera muy clara, pero en unos años cuando no podamos tener espacio para almacenar basura se va a ver un poquito mejor. ¿Qué se busca entonces? Pues buscamos generar energía a partir de la basura. Tenemos una materia prima que es en abundancia, pues queremos hacer algo con esa materia prima. ¿Qué queremos hacer? Pues necesitamos energía, cojamos la basura que nos está estorbando, volvamos la energía y miremos si esa vaina funciona. Eso es lo que queremos hacer. Con ello, pues desarrollar un modelo que nos ayude a esta generación de energía. Entonces, de ahí surge nuestra hipótesis. Entonces, al someter los residuos orgánicos, residuos sólidos orgánicos, basura, a un proceso de torrefacción, mezclarlo con algunos residuos inorgánicos y utilizarlo como fuente de alimentación para un proceso térmico, generar un poder calorífico lo suficientemente alto para poderlo implementar a nivel industrial y que esta implementación me genere un beneficio, que finalmente es lo que todos buscamos, o las empresas o a nivel industrial se busca. Surge entonces nuestro objetivo general: evaluar el aprovechamiento energético de los residuos sólidos torrefactados y convertirlos en pellets generados en la Universidad Industrial de Santander. Nuestros objetivos específicos: evaluar los pretratamientos requeridos para los RCO aprovechables, es decir, lo que necesitamos para volver esa basura aprovechable en términos de torrefacción, evaluar los procesos de torrefacción y pelletización, que en últimas es lo que le está dando el valor agregado a la basura, o lo que le va a dar el valor agregado al producto final que nosotros queremos. Establecer la viabilidad termoeconómica de la producción de pellets a partir de los residuos torrefactados. Aquí la viabilidad termoeconómica es sí o no, resulta ser viable económicamente hablando cuando lo sacamos y lo proponemos al mercado. Por último, si es el caso, proponer un modelo de clasificación de residuos, es decir, cambiar el modelo actual de recolección, cambiar el modelo de colores
y plantear un nuevo modelo donde pueda utilizar varias basuras, pueda utilizar diferentes tipos de basuras y ese tipo de basura poder utilizar como energía. ¿Sí? Básicamente lo que quiero. Si hay varios tipos de basura que puedo utilizar como energía, entonces hacer una nueva clasificación para que estos no sean desechados o estos no sean llevados a un depósito final, sino lleguen a un punto de acopio donde yo los pueda aprovechar. Los impactos esperados entonces, generar interés por parte de las autoridades gubernamentales o entes privados, que es lo que necesitamos, generar interés en acción política o en empresas para que puedan invertir y ojalá poder fabricar una planta piloto. Aportar una nueva alternativa para la generación energética y con ello la creación de empleo para comunidades de bajos recursos, que finalmente son estas las comunidades que viven y aprovechan el término del reciclaje y la basura como tal. Y contribuir a la reducción del impacto ambiental y la disminución de los vertimientos y residuos sólidos, buscando un aprovechamiento sostenible de recursos que, como decía inicialmente, no se están utilizando. Entonces, partimos hacia nuestro procedimiento experimental. Como les decía, tenemos materia prima en abundancia, busquémosla y hagámosla útil. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es la recolección de basura. Para la recolección de basura o de residuos orgánicos, lo que hicimos fue utilizar el punto de acopio de la universidad, que está sobre la carrera 25, la portería de la 25, perdón, que es donde el centro de acopio llega absolutamente todas las basuras de la universidad. Ahí sacamos podas de césped, podas de jardín, árboles cortados, papeles contaminados, cartones contaminados, etcétera, que pudieran ser utilizados para el proceso de torrefacción. Y el otro punto de acopio fue el punto de acopio de bienestar universitario, que es donde se depositan todos los alimentos precocción y postcocción, lo que quedan, lo que llamamos comúnmente desperdicios. Después de esto, viene la trituración, secado, torrefacción y peletización. La trituración. Cogimos toda la mezcla de material orgánico que seleccionamos y la mandamos, tratamos de revolver, tratamos de volverla lo más homogénea posible. Para esto usamos la trituración. En la trituración disminuimos el tamaño de la partícula. ¿Para qué se quiere esto? Si podemos convertir el material homogéneo y no distinguir entre residuos alimenticios, podas de jardín o arbolitos, podemos sacar un lote relativamente homogéneo, por lo menos en características, para poderlo utilizar, seccionar y que nos den unas muestras relativamente cercanas. El problema con las basuras es que como hay de todo un poquito, una mezcla tomada y otra mezcla tomada no van a dar los mismos resultados. Podemos acercarlos y podemos volverlos un poco parecidos, pero no podemos garantizar esa cercanía o esa igualdad en los datos. Y para ello utilizamos un molino de cuchillos para laboratorio marca INAL, presente en el laboratorio de combustión. Para el proceso de secado, lo simulamos con el horno Mufla que tenemos en el laboratorio. Utilizamos un tamaño de muestra más o menos de 9 a 10 gramos y mantenemos el horno a una temperatura constante de 106, más o menos 2 grados. Esta temperatura es la que recomienda los fabricantes de las secadoras, que fue las que sacamos, y el tiempo de secado siempre va a ser de 1 hora. Los lotes de producción son constantes y son de 1 hora. Intentamos simular entonces este comportamiento. Posterior a ello, llevamos al proceso de torrefacción, utilizamos el horno vertical FD21125 que está en el laboratorio. Tamaño de la muestra utilizada, 10, más o menos 5 gramos, de 10 a 11 gramos. ¿Por qué aumentamos el tamaño de la muestra? La probeta que tenemos en el horno vertical es un poco más grande y nos permitía, entre más muestra tuviéramos, mejor resultados podíamos tener, más pruebas características después podíamos obtener. El gas de operación, nitrógeno, un flujo constante de 4 mililitros por minuto. Una vez cargada la probeta dentro del horno vertical, inyectábamos nitrógeno, dejábamos el nitro más o menos 1 minuto, minuto y medio, con ello garantizábamos una purga del sistema. Posterior a ello, empezábamos el proceso de torrefacción. El proceso de torrefacción se realizó a 3 temperaturas, 240, 270 y 300 grados, una rampa de calentamiento siempre igual de 10 grados Celsius por minuto, y tiempos de residencia en el horno de 40, 50 y 60 minutos. Es decir, cogíamos el material, levantábamos desde temperatura ambiente, subíamos hasta la temperatura objetivo y la sosteníamos durante los 40, los 50 o los 60 minutos. Por último, el proceso de peletización con una peletizadora de visión petróleo. El tamaño de la muestra de los pellets es de 4 más o menos 5, de 4 a 5 gramos normalmente, y el diámetro de los pellets de 8 milímetros. Esto se garantiza por la prensa que se tiene con la peletizadora.
Después de obtener esto, entonces ahí sí vamos a lo que nos interesa a nosotros, que es el análisis. Entonces, realizamos análisis próximo, según normas estandarizadas ISO, para humedad, para ceniza y para material volátil. Con esto, podíamos calcular posterior a ello el poder calorífico superior e inferior, y entonces ya tenemos nuestro punto de partida, ya sabemos hasta dónde la energía podemos hacerla llegar, experimentalmente hablando. Ya tenemos nuestro objetivo, entonces podemos empezar a evaluar cómo hacerla llegar a nivel industrial hasta ese punto y ganar una valorización energética. Para ello entonces usamos el análisis termodinámico del sistema, del planteamiento del sistema. Posterior a ello ya va la producción de pellets, la evaluación de los parámetros de calidad, y aquí es donde necesitamos evidenciar si o no se pueden comercializar los pellets, si sirven para ayudar al mercado o definitivamente no sirven. Y por último, el análisis económico para el punto de comparación, en el cual cuánta energía gastamos y cuánto podemos obtener a partir de ello. Entonces, este es el modelo de la planta piloto, de la propuesta que se tiene. Como tal, es un punto de acopio. Partimos siempre del principio que debería ser un centro de acopio, un lugar donde recojamos basura, donde el camión de basura llegue y nos deposite ahí el material para nosotros. Después una banda de selección que es sumamente importante, que es donde los trabajadores pueden seleccionar de manera visual los elementos grandes. Son unas bandas completamente automatizadas que hacen selección propia de metales pequeños y elementos magnéticos y no magnéticos. De ahí pasa a la selección entonces los residuos inorgánicos utilizadores, que son los que están ahí. Los orgánicos, que es nuestra base del estudio, y el resto pues se saca para una posterior utilización. Como tal, entonces el residuo orgánico entra, como vemos en la línea 2, en la corriente 2, a la trituradora, como les decía, para tratar de homogeneizar el producto. Sale a la banda de alimentación y entra al secador E3. Al secador entonces entra material de la biomasa triturada, entra aire atmosférico y el producto de salida viene siendo aire saturado después de haber retirado el agua y la biomasa un poco más seca. Seca en términos prácticos, pero realmente no es completamente seca. La corriente 7 alimenta entonces el reactor, que es el B4. El reactor funciona completamente hermético, no puede entrar nada de aire por temas, primero, pues para garantizar el proceso de torrefacción adecuado. Ahí entonces el producto de salida sería la corriente 8 con el biocarbono y la corriente 12, que son todo el proceso, todos los productos evaporados. Los gases, en este caso los líquidos salidos de la torrefacción, pero también evaporados. La subdivisión 12, pues ya llega un proceso de separación, proceso de condensación de líquidos, por medio de filtros de separación de aire, separación de gases e impurezas, pero eso ya no es. La parte 8, una tolva o un silo de almacenamiento o un silo de reposo. Este silo es supremamente importante, a pesar de que no haga nada sobre el paquetico, no aporta, no quita, pero este silo, al mantenerse hermético, evita que el material al salir a una alta temperatura se encienda solito. Entonces es necesario tenerlo para que el material pueda reposar, la línea de producción pueda seguir mientras el material reposa. Después nuevamente a una trituradora. En este punto, la trituradora nueva, independientemente de si se tienen los residuos inorgánicos o no, se debería utilizar para pulverizar el material restante. Disminuimos el tamaño de la partícula más o menos a polvo, 0.3 a 0.5 micras, para que este polvo homogéneo pueda pasar a la pelletizadora y el producto de los pellets sea homogéneo. Si no se garantiza esta trituración, el resultado de los pellets no va a ser homogéneo, el peso va a variar, van a tener partículas de aire inmersas, por lo tanto, no presentamos una característica propia del material, la que se requiere. A ello, disculpen, a ello entonces, hay dos máquinas que influyen activamente en el proceso, que son el secador y el reactor. Estas dos máquinas aportan en tema energético y disminuyen en tema de masa. El resto de las máquinas, aunque no aportan y no quitan, son necesarias, como ya lo venía explicando, para una correcta producción. Entonces, como esas dos son las únicas máquinas que aportan directamente en tema energético y en tema de masa, son las dos que se van a analizar en el análisis termodinámico. Entonces, el balance de masa y energía, en este caso para el secador,
como les venía contando, entra biomasa al secador, la figura en la parte derecha, entra biomasa, sale la corriente 7, que es biomasa un poco más seca, entra aire atmosférico con la corriente 5 y sale aire saturado en la corriente 6. Luego entonces entrada igual a salida, balance de masa-tensión. El balance de energía, en este caso, lo que ya se tiene, la biomasa de entrada, la biomasa seca de salida, el aire saturado, perdón, el aire de entrada y el aire saturado, la energía que entra necesaria para el funcionamiento de la secadora y las pérdidas de energía en forma de calor que pues por diferencia de temperatura se van a dar. Para el reactor funciona más o menos similar. El tema del reactor, como ya lo mencionaba, es diferente. El reactor es un elemento completamente hermético. Debe funcionar con un gas que le genere una atmósfera inerte, pero este gas puede ser cualquiera, siempre y cuando tenga la característica de que no tenga oxígeno para evitar la oxidación del material. Perdón, para evitar la combustión del material. En análisis de energía del reactor, entonces lo mismo, masa que entra, biomasa que entra, perdón, la 7, biocarbón que sale, corriente 8. La energía necesaria para el funcionamiento, QE, y el calor de pérdidas ocasionado por la diferencia de temperaturas. Energía en forma de calor ocasionado por la diferencia de temperaturas. Por más aislado que esté el material o por más aislada que esté la máquina, siempre presenta fugas y pérdidas en la temperatura. Perdón, pérdidas de energía. Entonces, esas pérdidas se estiman, más o menos en cálculos alcanzaron a ser del 5%. Los fabricantes recomiendan un 7 a 8% y con un factor de seguridad los llevamos hasta un 10% en pérdidas. 10% en relación con la energía de entrada. Para el análisis exergético, entonces, hacemos un análisis exergético del sistema. En este caso, como queremos evaluar un biocombustible, la exergía es la suma de la exergía física más la exergía química. La exergía física básicamente es lo que nosotros presentamos o movemos con el calor, la temperatura y el movimiento que llevamos. Y la exergía química es toda la energía que tenemos internamente. Para los que no conocen los términos. La exergía química es entonces, la exergía química la conseguimos entonces con un factor de seguridad que ya está estudiado. Este factor de seguridad básicamente lo que hace es evaluar el componente de hidrógeno, carbono y oxígeno presente dentro del biocarbón y se multiplica por el calorífico inferior. Pero entonces el balance exergético para el secador viene siendo el cambio de entalpías y el cambio de entropías que tiene el sistema. Lo mismo para el reactor, el cambio de entalpía de la biomasa versus el biocarbón, el cambio de entalpía de los productos evaporados y el cambio de entalpía del agua, porque en el reactor todavía hay agua. El secador lo que hace es simplemente eliminar un porcentaje alto de humedad, ya les muestro, pero el reactor necesariamente para hacer el proceso de autorrefacción debe eliminar el restante de humedad existente en el material. Entonces, los resultados para análisis próximo. Para el análisis próximo nosotros hicimos como punto de comparación las muestras de la biomasa seca y después de los productos torrefactados. Hicimos también el análisis próximo de la biomasa húmeda, es decir, cuando la recogíamos del centro de acopio, que es la que está señalada en la franja gris, pero resulta siendo la misma que la biomasa cuando está seca, simplemente le quitamos un poco de la humedad. Realmente ahí funciona, es como el término cuando uno va a hacer una fogata, entonces uno no puede llevar leña mojada porque va a ahogar la fogata o sencillamente no va a prender. Tenemos que quemar primero, evaporar primero la humedad antes de que esa leña nos sirva para lo que queremos. Entonces, de esa viene siendo. Entonces, porcentaje de humedad de recepción del material viene siendo alrededor del 65 al 75% cuando usted lo recoge del centro de acopio. Es decir, esa vaina bien mojada. Las cenizas de esa prueba fueron de 19.46, material volátil 77.43 y el carbono fijo de ceniza. Esto nos presenta el punto base de comparación. Aquí es donde tenemos la menor energía que nos puede brindar el material in natura. Ahora empezamos a evaluar los procesos de refracción para mirar qué ganancia podemos tener. Cuando empezamos con el poder calorífico 240, perdón, con la temperatura 240 y temperatura 40, 50 y 60, empezamos a mirar cómo la humedad empieza a disminuir. El material volátil asimismo también empieza a disminuir y el carbono fijo, por el contrario, aumenta. Esto nos presenta que estamos ganando energía disminuyendo la humedad del material y aumentando el carbono fijo presente en el material.
Lo mismo sucede con temperatura de 270, tiempo de 40, 50 y 60. Vemos cómo la humedad sigue bajando, el material volátil sigue bajando y el carbono fijo sigue aumentando. Este carbono fijo básicamente es el carbono crudo que tiene el material, al que le podemos sacar al material. Este es el carbono que si lo quemo en la carnecita me va a dar el sabor. No, mentiras, me va a dar la energía para hacer la carne. Por último, la evaluación de temperatura de 300, tiempo 40, 50 y 60. Aquí ya quiero hacer una pequeña comparación o un pequeño análisis. La ceniza, durante todos los cambios, la ceniza no debería variar mucho si el material fuese homogéneo. En este caso, como lo mencioné, al ser heterogéneo, al ser mezcla de varias cosas, es bastante impredecible saber qué cantidad de ceniza se tiene. ¿Por qué lo digo? Se hicieron muestras donde la cantidad de ceniza fue bastante elevada, muy pocas. En proporción, estamos hablando del 1% de las muestras que hicimos o de las pruebas que hicimos. Esas cenizas dieron bastante elevada, por lo tanto, esas cenizas restan al poder calorífico. No permitía, era inútil intentar obtener energía aparte de ese material, pero como les dije, eso hacía parte del 1% de las pruebas. El resto, todas las pruebas se comportaron aproximadamente como nosotros esperábamos, que era la disminución del material volátil y el aumento del carbono fijo, lo que nos daba buena señal y lo que nos decía, bueno, vamos por buen camino, podemos sacar energía de esa cosa. Entonces, aquí vemos la evaluación del poder calorífico, donde el punto cero, más o menos entre 15,3, es el poder calorífico del material in natura. Lo que podemos sacar en poder calorífico del material bruto. Si vamos, lo quemamos, eso es lo que nos va a producir, máximo. Y ahí vemos cómo empiezan a desprender entonces los tiempos de residencia, perdón, las temperaturas de 300, de 270 y de 240. Vemos que el crecimiento en las tres viene siendo bastante adecuado. Estos crecimientos los podemos representar igual con estas ecuaciones, es decir, podemos evaluar puntos intermedios. La ecuación superior para la temperatura de 300 grados, la ecuación intermedia para la temperatura de 270 y la ecuación inferior para la temperatura de 240. Con estas ecuaciones podemos modelar en qué parte de la gráfica, si queremos temperaturas intermedias, tiempos intermedios, aproximadamente cuánto sería el poder calorífico. La gráfica de 270, ustedes ven que tiene una especie de planicidad en el punto medio. Esto se hizo, digamos que lo hicimos intencionalmente para mostrarles en qué afecta la ceniza con respecto al poder calorífico. La mayoría de las muestras y los resultados muestran una tendencia siempre ascendente, pero cuando usted se encuentra con errores en la ceniza, cuando usted se encuentra con muestras que presentan mayor ceniza que las otras, presentan rectas como estas e incluso en algunas situaciones presentan caídas de poder calorífico. Aquí es donde se nota un poquito más ese aprovechamiento o más bien esa influencia de los equipos en el material. Por ejemplo, como les decía inicialmente, la banda de selección, la trituradora, no afectan en nada el material. El mismo material que entra es el mismo material que sale. La trituradora lo único que está haciendo es homogeneizando las partes, ni me suma ni me quita. Pero cuando llego a la secadora, en este caso sí, voy a eliminar casi que la mitad del material, o la mitad del material. El rendimiento de los fabricantes llega a casi un 50%, es decir, llega a un 70%, puedo eliminar el 50% en peso, lo equivalente, el 50% en peso, lo equivalente al 70% en base a humedad. Entonces bajo casi que la mitad, tengo 1 tonelada, disminuyo la biomasa hasta 500 kilogramos y aún ahí todavía la humedad no es cero. Cuando ingreso al reactor, estas pérdidas son casi del 60%, es decir, ingresan 500 kilos al reactor, salen 200 kilogramos de biocarbono, nada más. De esos 300 kilogramos de pérdidas, más o menos, aproximadamente el 50%, 45 a 50%, es el material que se evapora, elementos volátiles y alquitrán o líquidos posteriores al proceso de torrefacción, productos del proceso de torrefacción, y el 10% viene siendo el agua que quedaba, la humedad que quedaba todavía remanente en el material.
El silo de reposo, como les comentaba, no altera, pero es necesario. Y por último, la peletizadora para entregarme los pellets. En este caso, el comportamiento exergético funciona al revés. Entra la banda de selección, la trituradora, no afecta el comportamiento exergético, ni me suma ni me quita, al contrario, gasto energía haciéndolos operar, pero son necesarios en la operación. Vuelvo y reitero, el tema de la secadora, al disminuir el contenido de humedad, me da resultados de exergía, me da una ganancia energética, me da una ganancia exergética, la cual puede utilizarse obteniendo energía. Y el reactor, por su parte, es el equipo que más alta energía, más alta exergía le brinda a la biomasa, volviéndola en este caso biocarbón. En el silo de reposo hay una pérdida pequeña de exergía. Esta pérdida se da por la diferencia de temperaturas. Es imposible mantener algo caliente, la termodinámica lo dice. Entonces, por simple transferencia de calor, para hacer que el material llegue a temperatura ambiente, poderlo utilizar en temperatura ambiente, la pérdida es necesaria. En este caso ya miramos el tema de calidad de los pellets. Aquí viene la absorción de agua de los pellets. Cuando nosotros hacemos torrefacción, utilizamos el sistema de torrefacción, lo que garantizamos en parte, al final del camino, no solo la ganancia energética, sino también que el material se va a volver se va a volver se me fue la palabra, repele el agua. Entonces, esa vaina ya no va a absorber agua. Y si va a absorber un poco. Disculpen, pero no me la palabra. Entonces, cuando llega a ese punto, ya el material disminuye su necesidad de absorber agua, porque rompemos la hemicelulosa, la lignina, que finalmente son esos canales que mantienen la reserva de agua para los materiales orgánicos, y al romperlos, al destruirlos, ya no tienen donde almacenarse el agua, por lo tanto, disminuye su cantidad y su necesidad de absorción y su capacidad de absorción también. En la durabilidad de los pellets pasa lo contrario. Entonces, el primero, no absorbíamos agua. Su nivel de absorción disminuía a medida que íbamos temperatura, a medida que aumentamos la temperatura. En este caso, en la durabilidad, lo mismo, se vuelven un poco más blandos, que lo contrario de la absorción de agua. Entre menos absorba para nosotros es mucho mejor, pero entre más frágiles se vuelven para nosotros es mucho mejor. Entonces, aquí vemos cómo al aumentar la temperatura, ya la durabilidad disminuye. Es decir, el transportarlos, ocasionamos que se partan, ocasionamos pérdidas, lo volvemos viruta, y ahí es donde no debería ocasionarse. Estos análisis de calidad se hacen específicamente para el transporte y el almacenamiento de los pellets. Si llevamos a un término comercial, un término de calidad, lo primero que miramos es, bueno, ¿es fácil almacenarlo? ¿Es fácil transportarlo? ¿Es fácil moverlo? Si la respuesta es no, porque se va a pudrir, porque le van a salir hongos, pues descartado entrada. Si la respuesta es no podemos moverlo porque se van a partir y no va a servir después, pues también descartado por otro lado. Entonces, teníamos que mirar estos factores para el análisis económico que queríamos hacer posterior a ello. En los costos de la planta, que ya viene siendo la última parte y sobre lo que se centra este trabajo. Entonces, ahí evaluamos el costo total de los equipos. Este viene siendo el resumen de la tabla general. El costo total de los equipos, los valores de las tablas están en dólares y con un dólar aproximado de 5.000 pesos para volvernos a escuchar. El costo total de los equipos entonces es de $48.446. Hay una depreciación anual. Esta depreciación siempre es recomendada por los fabricantes y por el proceso de mantenimiento. Se estima un porcentaje entre 8 y 10%. Aquí nos vamos al nivel crítico. Entonces llevamos hasta una depreciación anual del 10%. El costo de mantenimiento anual siempre es recomendado del 7 al 15%, es decir, el costo de producción, lo que te generes en producción, de eso tienes que reinvertir nuevamente del 7 al 15% para el mantenimiento de las máquinas, el mantenerlas operativas durante el tiempo de vida útil de las máquinas. En este caso nosotros lo estimamos en un 7%, recomendado por el tipo de uso que le vamos a dar a las máquinas. El consumo energético entonces de electricidad día es de 872.23 kilovatios y el costo de esta energía viene siendo de $110 aproximadamente.
Es importante aquí recalcar que el costo de la energía o que la energía utilizada inicialmente se planteó en energía eléctrica. ¿Por qué esto? Todos los diseños de las plantas que se generan y todos los factores de seguridad que se generan se elevan o se estudian bajo el punto crítico. En este caso, la electricidad es lo más caro que nosotros pagamos. Si nosotros cambiamos ese tipo de energía por gas o simplemente por los residuos o por los subproductos que generan los procesos de torrefacción o pirólisis, es mucho más económico, bueno, mucho más económico no, es más económico y existiría una ganancia en tema de ahorro, pero pues para el tema de diseño se evaluó con electricidad. Este es el balance como tal. Entonces, la producción de toneladas se partió de una base de la producción en kilogramos se partió de una base de 1 tonelada y de esa tonelada el producto final de biocarbono es de 200 kilogramos. El 80% se pierde. Solamente vamos a obtener esa cantidad de material. El costo fijo de producción al día viene siendo $259.3. Este costo fijo de producción, es lo que nosotros le pagamos a los operarios, al back office, a la planta administrativa, para que todo el sistema y toda la planta pueda funcionar diariamente. Este costo también incluye servicios, arriendo y demás. La rentabilidad, el costo de producción, si lo llevamos a kilogramos, entonces viene siendo de $1.3. Es decir, producir 1 kilogramo de biocarbón termina valiendo $1.3. Si miramos y queremos comercializarlo, tenemos una rentabilidad del 20%, la puse media porque la rentabilidad la rentabilidad de los productos debería ser de 30 a 35%, me da $0.26, luego entonces el precio de venta sería de $1.56. La inversión total sería entonces $249.304 para poder poner a funcionar esa planta en un lugar arrendado. Esa tendría una tasa, esto tendría un tiempo de retorno de 17 años, de 15 años, y a partir de ese momento se podría generar rentabilidad y ganancias a los inversionistas. Según lo que se pudo analizar y lo que se pudo estudiar en la clasificación de residuos, entonces se podría ampliar un poquito si utilizamos los residuos orgánicos para la generación de energía o el producto torrefactado de biocarbono. Estos serían entonces los residuos orgánicos, ya les mencioné, y aparte los residuos contaminados aprovechables, los inorgánicos, de origen natural o de origen orgánico, que viene siendo el cartón, el papel, los vasitos que nosotros fabricamos, pero ya están contaminados con goma, colorantes y demás. Estos también podrían ser utilizados bajo este estudio para el aprovechamiento energético. Simplemente que ya no necesitaría un proceso de torrefacción para una ganancia energética porque este material ya viene seco. Entonces simplemente es trituración, mezcla y producción. Las conclusiones entonces. Las conclusiones responden a cada uno de los objetivos y en su orden específico. Entonces, primero íbamos a evaluar los pretratamientos. Entonces, la trituración y el proceso de secado como pretratamientos de la biomasa disminuyen el gasto energético en el proceso de torrefacción y mejoran los resultados del proceso. Como les decía y les he mencionado durante toda la exposición, es necesario estos procesos para que en el punto de la torrefacción sea óptimo el desarrollo. Si no se hace un proceso de trituración, podemos meter un palo muy grueso y no es lo mismo hacer torrefacción de una partícula de 5 milímetros o 1 centímetro de diámetro a un palo que puede medir, a un vástago, un palo sí, que puede medir fácilmente, no sé, 5 centímetros de diámetro, 10 centímetros de diámetro. El tiempo de torrefacción aumentaría, a pesar de que fuera la misma masa de material. El segundo objetivo, entonces, evaluar el proceso de torrefacción. Entonces, el proceso de torrefacción mejora la densidad energética de la biomasa y disminuye la posibilidad de presentar deterioro biológico y la peletización, por su parte, facilita el manejo, transporte y almacenamiento del biocarbono. Beneficios que facilitan su comercialización. Como lo decía inicialmente, la peletización al final del camino es simplemente, trituración y peletización al final del camino es para garantizar que podemos moverlo y podemos comercializarlo. Si no podemos transportarlo, no se puede comercializar. El costo de producir biocarbón procesado supera el proceso del carbón mineral, lo que dificulta su viabilidad económica para una posible implementación. Como lo vimos, producir 1 kilogramo de carbón nos cuesta $1.3. La tonelada de carbón actualmente se comercializa en $150. Entonces nosotros comercializaríamos una tonelada en $1.300.
punto de comparación estamos supremamente lejos de poderlo alcanzar, pero pues, digamos que por lo menos es un avance el haber llegado hasta ahí. Y por último, el cambio o la, perdón, el replanteamiento el replanteamiento de la clasificación de residuos. Los elementos como papel, cartón y productos biodegradables, incluso si están húmedos o contaminados con grasa u otros residuos alimenticios, son aprovechables para la obtención de material torrefactado. Se sugiere la recolección de estos alimentos, de estos elementos, perdón, en bolsas de un color específico, integrándolas al sistema actual de recolección de residuos. ¿Listo? Entonces aquí es simplemente involucrar esa partecita, decir que sí funciona, decir que sí lo podemos utilizar para la generación de energía, ya que no se puede reutilizar por la contaminación que lleva. Y la conclusión al objetivo general, la conversión de los desechos sólidos urbanos en pellets torrefactados es viable, sin embargo, desde una perspectiva económica es inviable por la competencia que se tiene con el carbón mineral. Aún no se ha optimizado lo suficiente. La idea es seguir trabajando en ello. Su implementación ofrece una solución para una sustitución energética y pues para dejar de disponer de los botaderos de basura o de los vertederos de residuos. Pero entonces, más que un valor o más que un beneficio económico, debería ser analizarlo ambientalmente, qué es lo ambiental y qué es lo qué es lo ambientalmente correcto que deberíamos hacer, pensándolo obviamente en un planeta para un futuro. Esta es la bibliografía utilizada. Bueno, un poco más, pero este es un pequeño resumen. Y a todos, muchísimas gracias.